A finales del siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires se estaba urbanizando y crecía la población porque llegaban inmigrantes desde Europa de manera masiva. Y en esta situación las panaderías crecieron mucho, porque había aumentado, lógicamente, la compra de alimentos y sobre todo los más baratos, como es el pan. El 4 de agosto es conocido como el Día del Panadero, porque en 1887 los anarquistas Enrico Malatesta y Ettore Mattei crearon la Sociedad de Resistencia de los Obreros Panaderos, una de las organizaciones sindicales más antiguas y combativas del país. Enrico Malatesta, en su país de origen, Italia, era organizador de muchas acciones de protesta que incluían, por ejemplo, escribir publicaciones socialistas y organizar también marchas anarquistas. Luego que sus actividades revolucionarias le valieran una sentencia a prisión, huyó de Europa, escondido en un contenedor que llevaba una máquina de coser con destino a Sudamérica. Llegó a Buenos Aires en 1885 y rápidamente se asoció con otros anarquistas europeos, incluyendo lógicamente a su connacional Ettore Mattei. Al año siguiente de su llegada y de la creación del sindicato, es decir, en 1888, los panaderos realizaron una huelga que duró más de 15 días. Fue entonces cuando decidieron hacer sus reclamos de una manera diferente y bautizaron, por ejemplo, sus creaciones con nombres que en realidad representan una protesta a las instituciones contra las que ellos luchaban, como por ejemplo la policía, el ejército, la iglesia. E incluso el término factura tiene su connotación. Me refiero a la factura que uno va a comprar a la panadería. La palabra viene del latín facere, que significa hacer o crear, aunque en español actualmente significa recibo, un recibo, la factura, ¿no? La factura que uno recibe cuando hace una compra. En Argentina es el único país en el que se le llama facturas a los pasteles o a los bocaditos, a los bizcochitos dulces, ponele. Pues el gremio de pasteleros usó la palabra como forma ingeniosa para llamar la atención sobre el valor de su trabajo. En los años que siguieron hubo varios paros en muchas industrias, desde los carpinteros hasta los mecánicos, los zapateros, y Malatesta estuvo al frente de todas estas protestas. En 1889 vuelve a su país natal, pero deja su legado de inspirar a los trabajadores a reclamar por sus derechos, y el movimiento anarquista creció en Argentina a lo largo del siglo XX. También sobre estas bases, e incluso hablando de bases, sus bases, las de Malatesta, son bases teóricas reconocidas como fundadoras del anarquismo moderno. La huella que dejaron es profunda. De hecho, una parte pasa desapercibida por la aprobación cultural y también por lo cotidiano de algunos nombres que tienen los productos panaderiles, como por ejemplo los sacramentos, ¿no? Su nombre, que es una crítica a la Iglesia Católica, o las bolas de fraile. Los panaderos le pusieron ese nombre para ironizar sobre los curas, también en menor medida conocidas como suspiros de monja. Bombas son una burla directa contra el ejército, o cañoncitos, que hacen alusión a los cañones del ejército. Vigilantes, su nombre es una burla directa a la fuerza policial. Libritos, por ejemplo, es una forma de hacer referencia a la educación. Cremona, esa exquisitez que se consigue en las panaderías, que se asemeja a una fila pegada de letras A, símbolo del anarquismo. El 4 de agosto de 1887, Enrico Malatesta y Ettore Mattei crearon la Sociedad de Resistencia de los Obreros Panaderos. Y es por eso que todos los 4 de agosto se celebra el Día del Panadero.